Hola. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta noche? ¿Qué tal su día? ¿Bueno, malo, regular, excelente, bendecido y en victoria? Y estamos aquí hoy, ¿verdad? Una vez más para darnos cita con nuestro Dios. Y de todas las decisiones que tomamos hoy, ¿cuál fue la mejor decisión que tomamos este día? Venir a la casa del Señor. Quisiera preguntar cuántos de los hermanos que no habían venido durante estos días nos están acompañando en esta noche, los hermanos que no habían venido las noches anteriores. Muy bien, hermanos, les damos la bienvenida. Qué bueno que estén aquí. ¿Cuántos de los amigos que no habían venido en las noches anteriores están aquí por primera vez en esta noche? Muy bien, bienvenidos. ¿Quién los invitó? La hermana Luisa, ¿dónde está la hermana Luisa? No está aquí, no ha llegado. Bueno, Hola. el Señor bendiga a la hermana Luisa por traerlos y gracias a Dios y a ustedes por aceptar la invitación. Por acá me pareció ver otras manos. ¿Hay algún amigo que vino? Muy bien. ¿Quién te invitó? Muy bien, aquí tenemos nuestra dama que está haciendo la tarea. Ya ella empezó porque ayer lanzamos un reto, un compromiso. Yo no sé cómo vamos a hacer nosotros a finalizar la semana, pero La hermana está registrando. ya hicimos el compromiso del hermano que más amigos o familias traiga, va a tener un obsequio especial. Y también tenemos al amigo que más amigos traiga, va a tener también un obsequio especial al finalizar la semana, o sea, el día sábado, amor, el día sábado, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Aquí queríamos decirle que está muy bonito el cuadro con las fotos de las familias, qué lindo, ¿verdad? Ver cómo el Señor nos ha regalado la dicha de tener una familia, eso es una bendición muy grande. Y hablamos desde un principio que familia no es solamente tener esposo, esposa, hijos, sino que si usted vive con su abuelita, esa es su familia. Si usted vive con su primo, con su tío, esa es su familia. Así que la familia es un don de Dios, es el regalo más grande, maravilloso y especial que Dios nos puede dar aquí en esta tierra. Bien, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos entonces a avanzar, vamos a lo que vinimos, porque en esta noche Dios tiene un mensaje para la iglesia de Sarón y los amigos que nos acompañan en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios tiene un mensaje para ustedes en esta noche? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta noche? Amén. Entonces dispóngase, oídos atentos. Si tiene su teléfono por allí todavía en modo melodía, colóquelo tal vez en silencio, en vibrador, si tiene alguna llamada urgente que deba atender, para que podamos mantenernos concentrados en el tema de esta noche. Amor, ¿de qué vamos a hablar hoy? O si pudiéramos recordar un poquito de lo que hemos hablado en las noches anteriores, ¿qué pudiéramos decirle a los hermanos y a los amigos que nos están acompañando hoy por primera vez? Así es. Bueno, los temas han sido tipo conversatorio. Todos hemos tenido la oportunidad de opinar. Y el primer día hablamos para crecer en familia y hablábamos acerca de la comunicación y mencionamos que hay unos tipos de palabras que no pueden faltar. ¿Cuáles son esas palabras? Son 5. Los elogios, motivación, palabras de motivación, el Gratitud. perdón, muy bien, gratitud y palabras de bendición. bien. Son excelentes estudiantes. Sí, lo tienen allí presente. No, excelente. Y ayer hablamos de la esencia de la vida espiritual en el hogar. ¿Qué es? La Wow, oración. eso pareció como si lo hubiéramos preparado para que lo dijeran a una sola voz. Claro que sí. Yo tengo una preguntita por ahí. ¿A qué se exponen las familias que no oran? Decíamos que había un peligro que corremos cuando no oramos. ¿Qué pasa cuando no oramos? Las tinieblas del enemigo nos cercan, ¿verdad? Aquellos que descuidan la oración. Muy bien. Estamos entonces allí atentos a la importancia de entender que necesitamos orar. ¿Cuántos oraron hoy? Muy bien, amén, hermano. Y si usted no ha orado, el día no se ha acabado. Ore, por favor, antes de acostarse. No queremos que usted se vaya desanimado de aquí, sino que por el contrario, se vaya animado y con compromisos de fe con el Señor. Y aquellos que tienen a sus hijos lejos, que ya no están en casa, sigan orando por ellos. Amén. Sigan orando por ellos. Los que están lejos, sigan orando por ellos, porque hoy vamos a aprender algo muy importante y quiero adelantarme, y es que
cuando en el hogar hay oración, hay un culto familiar, se crea un cerco protector para los hijos. Amén. Entonces, la sierva del Señor también dice que el enemigo, las tinieblas del enemigo cercan a aquellos que descuidan la oración. Entonces, nosotros podemos estar cercados si descuidamos la oración, pues estaremos cercados por el enemigo, pero si somos constantes en la oración y en el culto familiar, estaremos cercados por el Espíritu Santo para protegernos de las tinieblas del enemigo. Claro que sí. Entonces, ¿cuántos quieren estar cercados por el poder del Espíritu Santo? Amén, amén, amén. Claro que sí, hermanos. En esta noche el tema se titula Hablemos del culto familiar. Cuando usted escucha la palabra culto familiar, tal vez no es muy conocido para nuestros amigos, pero vamos a ponerlos en contexto. Le quiero preguntar a los hermanos que están aquí en 30 segundos, en una frase corta, ¿qué es el culto familiar para ustedes? Estar en familia, encontrarnos con Dios en familia. ¿Qué más? ¿Qué es el culto familiar? Como un amanecer con Cristo. Bueno, interesante. ¿Quién más? ¿Quién da más? Derramar el alma ante el Señor. Muy bien. Mire lo que dice. Culto familiar. Relaciona esas dos palabras. ¿Qué es el culto familiar? Hacer el culto en familia. Muy bien. ¿Qué más? Alabar a Dios en familia. ¿Qué más? ¿Qué más? Hable, no tenga miedo. No tenga miedo que el pastor no les va a hacer nada malo. Darle gracias a Dios por el día, sí, está bien. En familia. Estudiar la palabra de Dios y orar en familia. Pero ¿qué más se hace ahí en el culto familiar? Estudiar, orar, cantar, agradecer, adorar. Adorar a Dios en familia. Ese es el culto familiar. Cuando usted viene a la iglesia, usted dice, voy para el culto. Y entonces usted ya más o menos tiene una idea de qué se hace en un culto. ¿Qué hay en un culto? Es como un plato, amor. Es como un plato. Cuando usted se sirve la comida, entonces usted coloca ahí ese plato, le coloca una ensalada, le coloca un carbohidrato, le coloca una proteína y de pronto por allá le coloca un postrecito, qué sé yo. Depende cómo esté la situación, ¿no? Pero normalmente ese plato debe llevar 3 cosas básicas: su ensalada, su proteína y su carbohidrato. Bien, en el culto familiar vamos a ver algunos tips de cómo nosotros podemos realizar, no el culto de la iglesia en la casa. Ese es un mal concepto que a veces tenemos, y vamos a entender cómo lo podemos hacer de una manera práctica, didáctica, llamativa, y sobre todo que todo el círculo familiar lo disfrute. Pregunta del millón: ¿cuántos hoy hicieron el culto familiar? ¿Cuántos lo hicieron hoy? Que se reunieron en familia para tener un espacio de adoración con la familia. Vamos a colocar la familia en las manos de Dios. Muy bien, felicitamos a los que lo hicieron. Los que no, el día no ha terminado. Cuando usted llega a la casa puede tomar un tiempecito, reúnanse y tengan allí un cultico familiar. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Vamos a la palabra de Dios para entender un poco lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, ubíquese por favor allí en la Biblia, y si usted puede compartirle a nuestros amigos que están aquí para que ellos tengan su Biblia también y puedan leer junto con nosotros. Aquí la estarán proyectando también, pero a mí me gusta, como dice mi esposa, me gusta escuchar las hojas moviéndose, me gusta cuando suenan las hojas de la Biblia porque denota que todos tenemos allí nuestra Biblia. Si usted la tiene electrónica, encienda su Biblia o desbloquee su Biblia. Vamos allá. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante? Vamos a leer hasta el versículo 10, amor. Y lo vamos a hacer como hicimos el ejercicio aquel día, de manera antifonal. Los hombres, las damas van a iniciar con los versículos impares y los hombres vamos a leer los versículos pares. ¿Estamos? Bien, inician con mi esposa. Job 1:1 en adelante. Vamos a leer todas. Había en el país de Uz un hombre llamado, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Vamos, damas, versículo 7. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Caballeros, Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Muy bien, qué interesante historia la que nosotros encontramos hoy. Es la historia de un hombre llamado Job. Es un hombre al cual muy pocos en la Biblia Dios se toma el tiempo de decir y resaltar: mire todo lo que hay en la tierra. De todos los hombres que hay uno que yo quiero que miren. ¿Cuál es ese hombre? Job. ¿Qué dice de Job? ¿Por qué Job Dios mismo toma la delantera de resaltarlo? Porque hay otros hombres de los que Dios no dice, pero de Job Dios se toma el atrevimiento y le dice a Satanás: ¿no te has fijado de mi siervo Job? ¿Cuáles son las características de Job? Es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto. Qué interesante esta parte. La Biblia dice que todos los que estamos aquí en este mundo, pues no hay ni uno justo, ¿verdad? Porque somos malos, somos pecadores con el simple hecho de nacer en esta tierra. Pero Dios le dice a Satanás: hay uno en la tierra que es perfecto. Qué interesante esta parte. Pero no vamos a hablar de las cualidades de Job en este momento. Vamos a hablar de algo que él hacía, bajo lo cual vamos a justificar el tema de esta noche, y es el culto familiar. Yo quiero resaltar, amor, algo que el escritor nos presenta, y es que muchas veces nosotros somos muy materialistas. Entonces, cuando queremos hacer referencia a una persona, quizás mencionamos los logros que esa persona ha tenido, ¿cierto? Entonces queremos referirnos a alguien y lo primero que se nos viene a la mente es el que trabaja en la alcaldía, o el que, de acuerdo a algo importante que haya logrado físicamente hablando. Pero si vemos a Job, era un hombre que era rico. El más rico de los orientales. Dice que era el hombre más importante de todos los orientales. Y decía aquí, tenía en su hacienda 7,000 ovejas. Hagamos de cuenta que era un jeque. 7,000 ovejas. Era un jeque como los de Dubái hoy día, el más importante de todos los jeques. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, era un hombre que materialmente hablando tenía muchas posesiones. Pero a mí me encanta que el libro de Job, antes de mencionar todas esas cosas materiales, nombra esas cualidades de carácter y le da prioridad a eso. O sea, al referirse del hermano, voy a pensar que aquí hay un hermano que se llama José. Y entonces
pero ¿cuál José? No, el hermano humilde. Ese hermano que es temeroso de Dios, ese hermano que es apartado del mal. Qué lindo que se refirieran a nosotros de esa manera, ¿cierto? Y no de pronto, no, el abogado, el doctor, el que también es importante, pero cuán importante es que nosotros como seguidores de Dios podamos identificarnos por esas cualidades de carácter, por esas cualidades espirituales. Y a mí me encanta porque dice, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, mejor dicho, así como el hombre perfecto para todas las damas ideal, que está aquí, el hombre ideal. Y me encanta eso, quería resaltar eso porque si el libro lo menciona hablando de la vida de Job, es para que nosotros podamos reflexionar, ¿no? En eso, darle importancia a lo importante. Claro que sí, cuando nosotros miramos el versículo 10, en el diálogo que tiene Dios y Satanás, en este caso Dios, Él es el Todopoderoso, habla con Él, pero no es bueno que los seres humanos andemos hablando con el enemigo, ¿verdad? Por eso incluso cuando hay alguna situación de posesión demoníaca, usted no se ponga a hablar con el enemigo porque va a salir usted mal librado de allí. Dios porque tiene todo el poder, no, pero Dios está hablando y Satanás le dice, bueno Señor, mira, ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es el consentido tuyo. Él le va bien porque tú le das todo. ¿Y quién no te sirve a ti? O sea, cuando uno le dan todo, pues agradable. Qué bueno sería servirle así, pero quítale todas las cosas. Debemos entender lo siguiente, Satanás sabía que Dios le había dado abundantes bendiciones a Job y que Dios lo había acercado ¿con qué? Con su protección. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente Job le servía a Dios. Él decidió seguir a Dios y creerle a Dios y obedecerle a Dios. Así que muchas veces nosotros le reclamamos a Dios en medio de nuestra infidelidad. Desobedecemos los mandamientos y Dios, ¿por qué no me bendice? Hacemos cosas malas y Dios, ¿y por qué a mí? Pero pues miremos qué está pasando con nuestra vida. Si nuestra vida realmente está acorde a los principios divinos, a veces los seres humanos somos descarados, ¿verdad? A veces nos ponemos a pelear con Dios y a reclamarle cosas cuando, si miramos cómo está el trasfondo de nuestra vida, debiera darnos pena o vergüenza ponernos en esa actitud con Dios. Ahora, el versículo 5, vamos a iniciar a introducirnos en aguas profundas. El versículo 5 nos da la clave del tema de esta noche. Ahí está el corazón del mensaje de esta noche. Dice que los amigos invitaban a los hijos de Job y se iban a festines, a reuniones, allí a comer, a disfrutar, a pasarla rico con los amigos, y los hermanos invitaban a sus hermanas, pero luego de la fiesta, luego del momento agradable, ¿qué hacía Job? ¿Qué hacía ese papá responsable? ¿Qué dice la Biblia? Dice que organizaba sacrificios para pedir perdón a Dios por si los hijos habían cometido algún pecado. Qué interesante esto, mis hermanos, me llama mucho la atención. Yo le pregunto, ¿usted toma también esa iniciativa de muchas veces cuando se arrodilla decirle, Señor, si mi hijo hizo algo indebido hoy, te pido que lo perdone, Señor, te pido que si está en malas andanzas, te pido que si está con malas compañías? ¿Están ustedes constantemente en esa actitud como la actitud de Job? Es una pregunta para reflexionar. La responsabilidad del culto familiar es de los padres. Ahorita mi esposo preguntó aquí, ¿cuántos hicieron el culto familiar? Y piense, más que pensar en usted, es en el beneficio que usted le brinda a sus hijos al realizar el culto familiar. Y yo pienso que esa es la mejor herencia que los padres le podemos dar a los hijos, el hábito de realizar el culto familiar, el hábito de buscar a Dios todos los días. Y la palabra de Dios dice que Job lo hacía, se levantaba cada mañana. Es decir que buscar a Dios es una prioridad, debe ser lo que dice también el Camino a Cristo. Estamos pensando lo mismo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Y sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies.
que sea el primer trabajo, que sea lo que tú hagas, lo primero que tú hagas sea tener ese encuentro como familia delante del Señor. Claro. Que si se tienen que levantar a las 4 de la mañana, esa es la primera hora del día para ustedes. Si se levantaron un día que están de vacaciones y se levantaron a las 6, 7 de la mañana, pues esa es su primera hora del día y lo primero que deben hacer es su culto familiar. Esa es la mejor herencia que ustedes le pueden dar a sus hijos. Muchos padres son motivados a cumplir con el horario laboral, con las responsabilidades que tienen, entonces se levantan, medio oran si pueden y a la ducha y enseguida bañarse y chao, ¿cierto? Pues no, hay que hacer el esfuerzo de levantarse un poquito más temprano y no dejar de propiciar ese alimento espiritual para la familia, porque es lo que más adelante va a dar fruto y es fruto para la vida eterna. Claro que sí, Dios dice en su palabra, en el proverbio: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Con cuánta frecuencia nosotros nos hemos privado de tantas bendiciones por andar en los afanes de esta vida? Y lo que mi esposa decía, muy cierto, a veces le quedamos bien a todo el mundo y al que debiéramos quedarle bien de principio a fin, le quedamos mal. Y luego le decimos: Señor, ¿y por qué no me bendices? Señor, ¿y por qué me va mal en la vida? Señor, ¿y por qué no me salen las cosas? ¿Por qué pareciera que yo tapo un hueco y me aparecen 50, ¿verdad? Voy de caída en caída y cuando no estoy preso me andan buscando. Mis hermanos, la realidad es esa. Allí está la respuesta. ¿Por qué soy tan débil frente a las tentaciones? ¿Por qué me airo tan fácilmente? ¿Por qué suelto mentiras con tanta facilidad? Bueno, porque no estamos buscando, ¿verdad?, ese primer momento. Nuestra cita más importante del día es nuestra cita ¿con quién? Con el Rey del universo. Lo demás es añadidura. Lo demás puede esperar, pero primeramente Dios. Miren esta cita tan importante que nos dice lo siguiente: al igual que los patriarcas de antaño, los que profesan amar a Dios deben levantar un altar al Señor en todo lugar que se establezcan. Yo diría, levante un altar en cada lugar donde usted vaya viviendo, que la gente lo escuche cantar, que la gente lo escuche leer la Biblia y la gente diga: allí hay una familia cristiana que cree, que ama y que sirve al Señor. Dice además: los padres y las madres a menudo deben elevar su corazón a Dios en humildes súplicas por la vida de sus hijos. Dice además que el padre, como sacerdote de la casa, hombres, despiértense por favor, presta atención a esto que es importante para usted, que el padre, como sacerdote de la casa, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y la tarde, mientras la esposa y los hijos se unen en oración y alabanza. En una casa así a Jesús le encantaría quedarse. Amén. No escuché ese amén. En un hogar así a Jesús le encantaría quedarse. Qué maravilloso eso, mis hermanos. ¿Quién está viviendo en su casa? ¿Está la presencia de Dios o está reinando la presencia de alguien que no es Dios, que no quiere su bien y que tampoco quiere su salvación? Para reflexionar. El concepto del culto familiar varía de acuerdo a la forma en cómo cada uno lo esté viviendo. Y también considero que de acuerdo a las etapas que nosotros tenemos. Saben, cuando yo era bien pequeña, yo disfrutaba mucho el culto familiar porque mi papá tocaba la guitarra y nosotros cantábamos. Entonces era un espacio que a mí me encantaba. Y no sé si ustedes tienen un culto, un coro que cantan en su culto familiar todos los días. Nosotros siempre cantamos, incluso ahora que voy de vacaciones todavía lo cantamos, y es: llegó la hora del culto familiar. ¿Quién se lo sabe? ¿Sí? Es hora de cantar y orar y la lección estudiar. Llegó la hora del culto, reunámonos sin tardar. Yo sé que Jesús también estará en la hora del culto familiar. Y ese lo cantábamos todos los días y a mí me encantaba, pero saben, llegué a la adolescencia, que los que tienen hijos adolescentes saben que no es tan fácil, ¿verdad? Y ya no quería,
que nos levantaran al culto. Yo soy de Boyacá y vivo en un lugar donde el clima en la madrugada es Una delicia. espectacular para estar con cobijitas, ¿sí? Y entonces ya mis papás empezaban, llegó la hora del culto, y eso significaba que teníamos que ir a la habitación de ellas para reunirnos a hacer el culto familiar, pero yo no quería, y entonces ya mi papá se tenía que levantar, y entonces llegaba a las camas a quitarnos la cobijita. Así que yo decía, ay no, qué pereza el culto otra vez. Pero saben, ellos fueron muy constantes en eso, y por eso yo les digo a ustedes que la herencia espiritual es la mejor herencia que ustedes nos pueden dar. La herencia espiritual es la herencia la mejor herencia que nosotros podemos darle a los hijos, y por eso yo pienso en que ser padres es una responsabilidad muy grande, porque en el pasado nuestros padres, los que crecimos en un hogar cristiano, vivimos una vida espiritual tan bonita que es un reto poder también heredarla, ¿no? Entonces, pero pienso que tiene mucho que ver el concepto y la forma como nosotros estemos viviendo el culto. Por eso tenemos a continuación algunos consejos para que pueden hacer que el culto familiar sea un espacio agradable, sea un espacio participativo, sea un espacio llamativo. Así que vamos a leer algunos de esos tips para que nuestro culto familiar pueda ser el mejor momento del día. Claro que sí. Aquí hay dos citas corticas que quiero compartir con ustedes para, digamos, sentar las bases del por qué no debemos dejar de hacer el culto familiar. O si usted no lo hace, ¿por qué debe empezar a hacerlo? Dice el libro La Conducción del Niño, la página 492, lo siguiente: padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, no dejen de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. Pedir el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Nos dice otra cita allí en la página 489: si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto familiar. Tal vez puede ser nuestra situación o nuestra condición hoy. Muchos de los que se llaman cristianos no realizan el culto familiar. En otras palabras, Pablo dijo, hablando de la lucha espiritual, dijo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales, contra demonios, contra principados, potestades. O sea, usted mira a su alrededor y la maldad está así, pulpita, ahí en las calles. Droga, homicidios, robos, inmoralidades sexuales, homosexualismo de todas las clases posibles, habidas y por haber. ¿Qué más encuentra usted en la calle? Mucha incredulidad, mucho ateísmo, mucha maldad. Sí, la gente pareciera que, yo no sé, viven pensando en la maldad. ¿Y a qué se debe eso? A que la presencia de Dios no se invita al hogar, no se enseñan los valores. Y en muchas instituciones este libro que nosotros leemos, que se llama la Biblia, ya básicamente no se atiende ni se le presta atención. Entonces, ¿cómo queremos muchas veces tener hijos diferentes o ver una sociedad distinta cuando en realidad le estamos dando la espalda a quién? Al único que nos puede ayudar a ser mejores cada día. ¿Cuáles son algunos de esos consejos de cómo debería ser el culto familiar? El libro Joyas para los Testimonios, tomo 3, página 94, dice que el culto familiar debería ser el momento más agradable del día. Si ese es el culto familiar, el momento más agradable del día, yo pienso que esta semana es para evaluarnos, porque muchas veces el culto familiar se convierte en un medio ore, medio cante, medio lea y chao. O se vuelve algo tedioso por ser demasiado extenso. Demasiado extenso, sí. Por el contrario, entonces dice que debe ser el momento más agradable del día. Y en la conducción del niño dice que debe ser breve y llenos de vida. O sea, como decimos nosotros, corto pero sustancioso. Y también dice que debe ser agradable y sumamente interesante.
Y aquí quiero yo hacer un énfasis porque nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de hacer nuestro culto familiar. ¿Por qué? Porque no todos los cultos familiares pueden ser iguales. Eso depende del tipo de familia al La que edad. nosotros pertenecemos. La edad también. Exacto. Entonces, si es una familia matrimonial como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues a nivel mundial todos estudiamos nuestro folleto de escuela sabática, pero adicional a eso necesitamos manejar un material que nos fortalezca como familia. Entonces nosotros trajimos por aquí algunos que podemos recomendarles, pero si ustedes van a la librería IADPA van a encontrar, mejor dicho, todo el apoyo didáctico que ustedes requieran. Entonces por aquí queremos presentarles algunos de esos libros que podemos utilizar en nuestro culto familiar, ¿ya? Bien, debemos recordar que un ingrediente que debe componer el culto familiar debe ser compuesto por alabanza, debe tener el ingrediente de la alabanza, el canto, es importante. Debe tener el estudio de la Biblia, claro que sí, y debe también tener un espacio para la oración, expresar la gratitud o los pedidos que nosotros tengamos. Ahora, ya usted puede escoger también anexo a eso un libro que le puede ayudar a alcanzar, ¿no?, esos objetivos familiares, como por ejemplo, allí tenemos uno que pueden leer allí en pareja. Allí lo tenemos. Ustedes podrían, después de estudiar la Biblia, su lección, tomar una parte, un pequeño parrafito de este libro que se llama A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Es un libro que es interesante. Recuerde, ninguno de estos libros va a reemplazar nunca el estudio de la Biblia, simplemente va a ser un complemento. Por aquí tenemos para los adultos, también para los niños, podemos estudiar también en el culto familiar. ¿Qué podemos estudiar? Las matutinas son reflexiones cortas, son llamativas, al punto, y le dejan a uno grandes lecciones de vida y no le toman a uno mucho tiempo. ¿Qué otro libro tenemos allí, amor? Las matutinas para nuestros amigos son libros de reflexiones diarias de acuerdo a las edades. Entonces hay para niños de 0 a 2 años, hay para niños de 5 años, hay para niños de 10 años, hay para mujeres, hay para adultos. Entonces es un buen material para ayudar para aportar al culto familiar. Este es un libro hermoso. Yo no sé si todavía lo venden, pero salió hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero es lindísimo. Cómo crear una atmósfera celestial en el hogar. Y en la temática hay temas para adultos y temas para los niños. Así que este libro es un 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. No sé, tiene mucho material. Este es Gotitas de Rocío. Son lecciones para niños preescolares. Y aquí este libro presenta las creencias de una manera muy didáctica. Entonces allí menciona desde los recursos que necesitamos para esta. Por ejemplo, aquí abrí la lección 11 y dice la Biblia, materiales, una carta, una crayola, trozos de papel. Allí describe qué actividad realizar, qué versículo vamos a estudiar. La historia es un libro muy didáctico y tiene muchísimas como para todo el año. Entonces es importante que nosotros nos preocupemos antes de invertir dinero en juguetes, que son importantes, pero yo consideraría decir que no más importantes que estos materiales que edifican el carácter de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra familia, que es ese regalo que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Claro que sí. Aquí tengo otro libro que se llama Principios y Valores para la Familia de Éxito. ¿Cuántos tienen este libro en sus hogares? No lo tenemos. Bueno, quiero decirles que en nuestra librería IADPA, allí en la carrera 56, en la calle 56 con carrera 44, usted encuentra allí todos los libros que usted necesite: salud, pareja, educación. Yo les digo, mis hermanos, que si nosotros fomentamos el hábito de la lectura en casa y de la buena lectura de buenos libros, vamos a ver también esos resultados en la vida de nuestros hijos. Así que nunca perdemos dinero cuando adquirimos un libro. Esto es una inversión que usted está haciendo. Realmente usted está formando
allí grandes mentes y desarrollando los talentos que tienen sus hijos. Algo más sobre el culto familiar. Permítanle a sus hijos participar, que opinen, que se involucren, que elijan el canto de hoy, que dirijan la oración, que lean las citas bíblicas que se mencionan, involúcrenlos, no permitan que ellos estén allí simplemente como si usted fuera el maestro y esta no es la oportunidad para ellos hablar, no. Hagan de ese momento la oportunidad para unirse, para integrarse, para crecer. Y otra cosa, cuando usted esté en su casa, nada le debe quitar esa oportunidad de realizar su culto familiar. Ni siquiera cuando tiene visita, ni siquiera cuando están de vacaciones y vienen entonces todos porque es época de Navidad y todos llegan a su casa y entonces la visita y entonces no, usted está en su casa y que ellos sepan que ese es un hogar cristiano y más bien que se involucren, que escuchen, que sepan qué lindo cantan, qué lindo mensaje ustedes están compartiendo con ellos. No permitan que nada les quite la oportunidad de realizar su culto familiar. Claro que sí, aquí hay algunos consejitos prácticos para ir llegando al final del tema esta noche. Nos dice cómo debería ser el culto familiar entre ustedes. Número 1, no permita que el culto familiar se vuelva riguroso o intolerante. Recuerden que decía el libro de Joyas o de Conducción del Niño que el culto familiar debiera ser el momento más agradable. Entonces usted tiene que sacar toda su creatividad para que su niño pequeñito no se aburra, tampoco el adolescente. Pastor, ¿y yo cómo voy a hacer? Pídale al Espíritu Santo, dame creatividad. Y hoy día hay un sinnúmero de tutoriales en YouTube que usted puede conseguir allí, ideas para realizar un culto atractivo. Y aquí hay mucha creatividad. Claro que sí. Miren esto tan lindo. Aquí tienen dones muy interesantes. Especiales, así sí. que hermanos, dice el Santiago, pues si a alguno le falta sabiduría, pídala y Dios le va a dar abundantemente. Número 2, siempre termine con un repaso muy breve del tema. Por ejemplo, tomamos el Salmo 23, lo leímos, es un salmo súper cortico. Cada uno leyó un versículo y podemos decir, bueno, ¿de qué nos habló el Salmo 23? Bueno, el Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y que si Él está con nosotros, nada nos va a faltar, ¿verdad? Él siempre nos va a acompañar, siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger. O sea, concretamos la idea de lo que queremos enseñar en ese día, ¿sí? Pero también debemos llevar a nuestros hijos para que ellos también comprendan la lección de ese. Hijo, ¿y de qué te habló el Salmo 23? No sé. No, hay algo que entonces de pronto estamos fallando en la didáctica, porque todos debemos llevar ¿a qué? A la comprensión del Salmo 23. Hicimos un breve reconteo de lo que hablamos. Elija siempre la misma hora, es el siguiente consejo. Cuando la familia esté tranquila, sosegada y dispuesta a comenzar el culto. Yo sé que algunos entran tal vez muy temprano a sus trabajos, pero trate de identificar una hora donde les sea fácil a todos poder reunirse, que no sea lo más terrible, ¿no? Oye, yo recuerdo que mi papá se iba para la finca por ahí 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, y yo escuchaba por allá, no había cantado el gallo y ya estaba mi papá cantando, y escuchaba por allá, por la mañana, oh Señor, y yo decía pues entre mí, ya van a levantarme tan temprano, y yo creo que alguno de ustedes tal vez lo hará. Yo estaba en mi mejor sueño y ya escuchaba por allá, papi, por la mañana, pero a la larga me di cuenta que había un hábito espiritual que mi papá quería que se formara. Sí, yo en el momento, hermana Ana, no se ría, en el momento yo me molestaba muchísimo, pero después entendí de que realmente es algo importante para nosotros empezar nuestro día ¿con quién? En la presencia del Señor. Haga que su familia perciba que es algo diario, continuo y habitual. Lo que decía mi esposa, algunos se toman vacaciones de Dios. Usted no puede tomarse vacaciones de Dios. Y ahorita en carnaval es menos, pastor, voy a perderme un ratico, ¿verdad? Y luego retomo con el Señor. No, su relación con Dios es todos los días. Por eso dice el camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Ya me consagré en el 2024, en el 2025 hay que consagrarse más, porque Cristo está a las puertas, Él viene y tenemos que estar nosotros preparados. No se desespere, la constancia diaria será recompensada. De pronto usted arrancó hoy y arrancó con toda, listo pastor, llevamos una semana, pero a la semana siguiente se presentaron situaciones y no pudo seguir.
Entonces usted dice, no, yo mejor no lo intento, ¿verdad? Yo cada vez me pasa lo mismo, siempre empiezo y no continúo. ¿Saben? Al enemigo no hay algo, amor, que le preocupe tanto, no que usted empiece una tarea, sino que usted sea constante, trabaje todos los días, no se rinda, porque la Biblia dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será persevere, en el nombre del Señor. Amén. El liderazgo espiritual que usted tiene en su familia es el mejor testimonio para sus hijos. La constancia en el culto familiar va a ayudar a que ellos puedan crear bases sólidas para cuando ya no estén en casa. Y saben, hace poco hablábamos con unos amigos y ellos nos contaban que estuvieron visitando una familia y entonces ellos se levantaron muy temprano con su Biblia en mano y la familia dijeron, van a hacer el culto, unámonos porque. Y entonces empezaron a cantar y su hijo los miraba y no participaba, no cantaba, no se involucraba. Y entonces los papás, tal vez con la intención de que él se una, hijo, venga, cante con nosotros, traiga su Biblia. Cuando de repente el niño dice, ¿y ustedes por qué están haciendo eso hoy? ¿Por qué están orando? ¿Por qué están cantando? Si aquí en la casa nunca se hace eso. Y nuestros amigos nos dicen que ellos se sintieron un poco apenados, pero esto nos lleva a nosotros a reflexionar. Hermanos, porque es que de nada nos sirve aparentar ante la iglesia y ante la sociedad. La esencia está en nuestro hogar. Y el liderazgo que como padres tengamos influirá en la salvación de nuestros hijos. Hagamos un compromiso hoy con el Señor. Así como ustedes ayer se comprometieron a ser más constantes en la oración, queremos hoy llamarlos a que hagan ese compromiso de realizar cada día su culto familiar. Amén. Sabemos que aquí hay hermanos que lo hacen y ustedes son testigos de las bendiciones que se reciben en este espacio del culto familiar. Pero para aquellos que por algún motivo han dejado de hacerlo, o quizá algunos que nunca lo han hecho, atrévanse a hacer su culto familiar. Pídanle sabiduría a Dios para que los instruya, para que les enseñe cómo hacer que el culto familiar sea el momento más agradable del día. Y se van a dar cuenta que vale la pena acercar nuestro hogar con el culto familiar. Vale la pena acercar nuestro hogar con el estudio de la palabra, con la oración. Y de esta manera también vamos heredando a nuestros hijos esos fundamentos espirituales. Claro que sí. Hemos llegado al final del tema de esta noche y no queremos irnos a casa sin recordar lo que hablamos en el transcurso de este tiempo que el Señor nos permitió estar con ustedes. Apenas empiece la mañana, ya sabe lo que va a hacer. Levántese de buen ánimo, coloque una música allí instrumental, no le ponga ese parlante al hijo a todo timbal con todos los himnos allí, porque no es el deber ser. Levántese todo el mundo aquí que vamos a hacer culto familiar. No, con amor, con cariño. Hijos, levántense, vamos a encontrarnos con Dios, tenemos un compromiso con Dios. Levántense, hijos. De pronto alguno tenga el sueño bastante pesadito, pero usted buscará la manera. El Señor le mostrará qué hacer con ese hijo. Pero hijos, vengan, familia, vengan. Estoy haciendo tal cosa, no, vengan por favor, este es el momento de Dios. Busquemos la manera, no de manera impositiva, porque no es el deber ser. Vengan, sentémonos, estamos todos listos. Ahora sí, vamos a empezar este momento con Dios. Vamos a invitar a Dios, vamos a cantarle a Dios, ¿verdad? Por lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros. Y ponemos y cantamos tal vez el himno de cada uno. Si hay un niño en medio del culto familiar, usted debe cantar por lo menos un canto infantil. A veces cantamos todos los adultos y a los niños nada. A veces leemos todo lo de adultos y lo de niños nada.
Hagamos el culto un momento agradable. Bueno, hijos, ya agradecimos, ya cantamos, ahora vamos a leer un salmo. Listo. ¿Qué aprendimos cada uno? Yo aprendí esto, listo. Vamos a colocarle a Dios los pedidos de hoy. ¿Por qué quieren que oremos hoy? Bueno, yo quiero pedirle para que me vaya bien en el colegio, yo quiero pedir para que hoy me vaya bien en el trabajo. Dice la dama, yo quiero pedir para que hoy me rinda el día en las actividades que debo hacer. Listo, vamos a colocar todo esto en las manos de Dios. Nos arrodillamos, nos tomamos todos de la mano, hacemos una oración corta. Si usted quiere orar 2 horas, ore usted solo, pero el culto familiar, una oración corta, debe ser el momento más agradable del día. Si por alguna razón se nos está pasando alguien de la familia diga, papi, hoy no hemos hecho el culto familiar, o la esposa diga, hijos, hoy no hemos hecho el culto familiar, vamos a hacerlo. Alguien tiene que preocuparse y decir, venga, vamos a hacerlo, vamos a reunirnos, busquen los espacios. Mi esposa tiene un dicho que a mí me encanta tanto y ella dice siempre, cuando se quiere, se puede. Estamos ocupados, estamos cansados, estamos agotados. Cuando se quiere, se puede. Y para Dios siempre hay que poder, hermanos. Debemos terminar. Y aquí está el compromiso que vamos a hacer en esta hora. Si usted quiere hacer este compromiso, póngase en pie, por favor. Póngase en pie con su familia, no es con nosotros. Solo los que quieren ¿Sí? hacer el compromiso. No se va a colocar en pie porque, oye, me están grabando y aquí después, uy, qué pena si no salgo ahí en la grabación levantándome, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? No, Sí. tranquilo, no. Es que realmente esta semana es una semana para reflexionar y ver cómo estamos como familia y reconocer que Dios tiene el poder de restaurar. Amén. Pero para que esa restauración se dé, Dios tiene el poder para hacerlo, pero Él no nos obliga. Así es. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una intención nuestra. Nosotros debemos sentir esa necesidad. Así que allí como familia, tómense de las manos juntos. Si es posible, hagan un círculo familiar. Mírense a los ojos, por favor. Los que no están aquí con su familia, hagan este compromiso con ustedes mismos, ¿ok? O que una familia lo adopte. Pero no pueden hacer el culto familiar. No, pero por hoy, para que alguien lo adopte, para que no esté allí solito. Alguien que lo reciba y nos unamos. Porque somos una sola familia, ¿verdad? Como iglesia. Bien. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Nosotros, la familia Vázquez Osorio, ustedes dirán el apellido de su familia. O las familias que están representando allí. Vamos. 1, 2, 3. Nosotros, la familia Vázquez Osorio, hacemos un compromiso y nos comprometemos unos a otros. Ojo, que están como tímidos diciendo este compromiso. con seguridad, hermano. Una vez más, nosotros, la familia Vázquez Osorio, hacemos un pacto y nos comprometemos unos a otros a buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es nuestro deseo y decisión realizar el culto familiar en la mañana y en la tarde como prioridad en nuestro hogar. Deseamos que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, sea nuestro Maestro. Y la iglesia dice, amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Te damos gracias, buen Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy nos has recordado a través de tu Espíritu Santo que necesitamos, como Job, poner un cerco protector celestial alrededor de nuestra familia. Tal vez ese cerco ha estado desprotegido porque hemos descuidado, Señor, el culto familiar, porque aunque sabemos que debemos hacerlo, no lo hacemos, o tal vez no sabíamos, y hoy tu palabra nos enseña que debemos tomar, Señor, iniciativas para asegurarnos tu bendición en nuestro hogar.
No queremos ya más, Señor, iniciar nuestra mañana y cerrar la noche sin invitar tu presencia a nuestros hogares. Queremos a partir de hoy, Señor, pedirte que reines, que mores y que habites en nuestros hogares. Ven, Señor, a nuestras vidas. Quédate en nuestros hogares y que el enemigo y sus ángeles malos ya no tengan nada que ver en nosotros, ni nada que hacer en el seno de nuestros hogares. Envía tus ángeles poderosos que nos rodeen y permite, querido Dios, que desde el más adulto hasta el más pequeño del hogar pueda sentir la presencia agradable del Espíritu Santo en su vida. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allí en pie, queridos hermanos, vamos a cantar juntos nuestro coro tema para irnos a casa. Antes de irnos a casa, permanezcan allí en pie.